No nos olvidemos que nosotros las ecuaciones que deducimos en cátedra están en kilomoles, no están en metros cúbicos. Por tanto, estos metros cúbicos debo transformarlo a kilomoles. ¿Está bien? Dice 150 metros cúbicos por hora de una mezcla amoníaco y aire. Entonces, esta es la fase gaseosa, una mezcla de amoníaco y aire que entra por el fondo de la columna con una concentración del 3% en volumen de amoníaco. O sea, por el fondo de la torre ingresa con una concentración del 3% en volumen de amoníaco. ¿Qué quiere decir? 3% en volumen es amoníaco, el 97% es aire. Nosotros vamos a llamar soluciones diluidas, aquellas soluciones que contienen 10% o menos del 10% en volumen. ¿Está bien? O sea, son 10% o menos del 10 son soluciones diluidas. Uno que tiene 15 ya no es una solución diluida. Entonces, esta es una solución diluida, ¿cierto? Tiene 3% apenas, ¿no es cierto?, de amoníaco en la fase gaseosa. Y sale por la cúspide con una concentración del 0.05%. Entonces, por la parte superior, sale con una concentración de 0.05% en volumen de amoníaco. La absorción se realiza con agua. Entonces, si no dice nada del agua, entonces nosotros consideramos que el agua es agua pura, ¿ya? La absorción se realiza con agua y se verifica isotérmicamente, a temperatura constante. Ustedes saben, isotérmicamente quiere decir temperatura constante, a 30 grados centígrados y 1 atmósfera. Bien, entonces el proceso de absorción se realiza a 30 grados centígrados y a 1 atmósfera. La relación de equilibrio para este sistema, a concentraciones bajas de amoníaco, viene dada por la siguiente ecuación. Ahí está, ¿cierto? Muy bien, tengo ahí. Entonces, tengo, me dice la relación de equilibrio para el sistema a concentraciones bajas de amoníaco viene dada por la ecuación. Esta es la ecuación. Esta es la curva de equilibrio, si ustedes quieren. ¿Ya? Siendo X y Y asterisco las fracciones molares del amoníaco en las fases líquida y gaseosa respectivamente. Calcúlese la cantidad mínima de agua a emplear. La cantidad mínima de agua a emplear. El número de etapas teóricas necesarias si la cantidad de agua empleada es 60% superior a la mínima. Me piden la cantidad mínima de agua y el número de etapas. Si la cantidad de agua empleada es 60% superior a la mínima. Esta es la primera parte del problema, el problema propuesto del libro Problemas de Ingeniería Química, Operaciones Básicas, tomo 2 de Ocon y Tojo, problema propuesto 6.9. Entonces, es el diseño de una torre de absorción de platos, ¿no es cierto? Bien, entonces, con estos datos, vamos a hallar bien, inicialmente vamos
un gráfico. ¿Está bien? Vamos a ver, esta es la torre de absorción de platos. Ya. La torre de absorción. Ahí lo tiene. Esta ya está la torre de absorción. Ahí está. La torre de absorción de platos. ¿Qué tengo? Tengo la entrada. A la entrada el aire entra con 3% de amoníaco. Y NP sería el 3%. ¿Y qué es 3%? Divido 3 entre 100, tengo la concentración a la entrada. 3 entre 100, 0.03. Kilomoles de amoníaco por kilomol de mezcla, amoníaco y aire seco, es la concentración de entrada. Me dice que a la salida sale con una concentración de 0.05%. Entonces divido 0.05% entre 100. Tengo 0.0005 kilomol de amoníaco por kilomol de amoníaco más aire seco. Esto es a la salida. El amoníaco es el componente que se difunde. Entonces lo que quiero es remover del gas el amoníaco mediante agua. El amoníaco del aire pasa al agua. Es por eso que a la salida la concentración en amoníaco del aire es mucho menor. Esto es a la entrada, en la base, y por la salida la concentración es menor. ¿Y por qué? Porque el amoníaco se transfiere al agua. ¿Está bien? Bien, me dice que el proceso es con agua como líquido absorbente. Me dice agua. Entonces vamos a considerar que el agua a la entrada X sub 0 tiene 0, es agua pura, 0 kilomoles de amoníaco. Es agua pura, al 100% la fase líquida. Ingresa agua con una concentración 0 de amoníaco, o sea, agua pura. ¿Está bien? Bien, entonces nosotros indicamos que los platos en una torre de absorción se enumeran en forma descendente. Tengo el plato 1, plato 2, plato 3 y así sucesivamente hasta el plato N sub P. ¿No es cierto? Bien, en la base tengo la salida del líquido aquí. ¿No es cierto? Tengo la salida del líquido. Bien, para hallar la cantidad mínima de agua, la concentración de amoníaco en el líquido de salida sería la correspondiente a las condiciones de equilibrio con la corriente gaseosa de entrada, con esta corriente, INP más 1. Sería la correspondiente a las condiciones de equilibrio con la corriente gaseosa de entrada. Por consiguiente, si este líquido y este gas están en equilibrio, para hallar, esto se emplea solamente para hallar la cantidad mínima de líquido absorbente. Esto lo vimos en teoría, dijimos mediante un gráfico, aquí está el gráfico, aquí lo tengo justamente el gráfico, ¿no es cierto? ¿Qué dijimos en teoría? Dijimos para hallar la cantidad mínima, ¿no es cierto? La cantidad mínima, el gas a la entrada deberá estar en equilibrio, ¿no es cierto?, con el líquido a la salida. O sea, esta curva es la curva de equilibrio. Entonces, el gas de entrada tendría que estar en equilibrio con el líquido que sale. A esa concentración de equilibrio lo voy a llamar XNP. Estoy en este punto, para hallar la cantidad mínima de agua. ¿Está bien? Aquí tengo para hallar, esta es la ecuación de la línea de operación. Y aquí tengo justamente X asterisco NP. Esto se halla
cuando el gas de entrada está en equilibrio con el líquido de salida, para hallar la cantidad mínima de líquido absorbente. ¿Está bien? Entonces voy a emplear este concepto para hallar lo mínimo. Bien, entonces digo, si está en equilibrio, entonces debo usar esta relación. Pero ¿cuánto es la relación a la entrada? ¿Cuánto es INP? Porque tiene que estar en equilibrio con la salida del líquido. XY más bien, la concentración en la fase gaseosa es a la entrada 0.03. Entonces este valor es 0.03. Eso deberá estar en equilibrio con el líquido de salida, con este líquido. Entonces, esta curva de equilibrio está dada por esta relación. En realidad es una recta, pero está dada por esta relación. Entonces, si yo tengo este punto que es 0.03, con esta ecuación puedo hallar la concentración de amoníaco en el líquido de salida, porque ambos están en equilibrio y están sobre la curva de equilibrio. Esto es para hallar la cantidad mínima de líquido absorbente. ¿Está bien? De esta forma se halla la cantidad mínima de líquido absorbente. Hay otras operaciones también que emplean este mismo concepto, por decir, las operaciones de adsorción. ¿Ya? Bien, entonces, como esta curva de equilibrio está dada por esta relación que nos dan, es la curva de equilibrio, voy a emplear esa misma que está aquí. ¿Está bien? Y voy a reemplazar la concentración a la entrada, YNP más 1, 0.03, y despejo la concentración en equilibrio con este gas, XNP, porque 0.185 es una constante. Despejo esto de esta ecuación. Al despejar habría hallado este punto. ¿Está bien? He hallado ese punto. ¿Cuánto es ese punto? 0.16216216, ¿no? Kilomoles de amoníaco, kilomol de amoníaco más agua. Ahora alguien me dice, ¿y por qué emplea agua? Hace rato empleó aire. Porque X es en la fase líquida. En la fase líquida existe agua y amoníaco. El componente que se difunde es el amoníaco. X es la fracción molar del soluto en la fase líquida. Entonces tengo esto. Entonces con esto puedo hallar la cantidad mínima de, como dice aquí, ¿no es cierto? Me dice, calcúlese, me dice, la cantidad mínima de agua empleada. Entonces, ya tengo XNP asterisco de la ecuación, tengo la concentración a la entrada, 0.03, ¿no? A la salida, 0.0005. Dijimos que este valor, como es agua pura, es 0. Entonces tengo todos los valores. Puedo hallar este cociente. O sea, la pendiente de la línea de operación, que sería esta. Y para el mínimo, esto corta a la curva de equilibrio en la concentración de entrada del gas para la cantidad mínima de agua. Bien, pero prefiero trabajar en forma de ecuación de eso. ¿Está bien? Bien, antes de pasar, vamos a ver, esta es la ecuación, ¿no es cierto? Esta es la ecuación para hallar la cantidad mínima de agua, ¿no? Lo vimos. Esto viene del balance másico. Ahí tengo el balance másico, ¿no es cierto? Balance en realidad es balance de soluto. Soluto que ingresa con el gas, soluto que ingresa con la fase líquida, soluto que sale en el gas y soluto que sale en la fase líquida, ¿no es cierto? Muy bien, como la disolución es diluida, menor al 10%, vamos a considerar que la velocidad molar o flujo molar de la fase gaseosa es constante. ¿Y por qué? Porque la disolución es diluida, es menor al 10% en volumen, es apenas 3%. Constante.
el flujo molar del gas. Y también vamos a considerar constante el flujo molar del agua. ¿Y cuándo se emplea esto? Cuando las soluciones son diluidas, menores al 10% en volumen. Pero la fracción en volumen es igual a la fracción molar también, directamente, ¿no? La fracción molar. Es por eso que aquí nos indicaban que en la fase gaseosa era 3%. Lo único que hice es dividir el 3% en volumen, dice, ¿no es cierto? Aquí está. Aquí está, en volumen. Ahí está, 3% en volumen. Entonces yo estoy dividiendo entre 100 y tengo la fracción molar. Entonces la fracción molar es lo mismo que la fracción en volumen. Divido entre 100, tengo kilomoles de amoníaco más aire seco. Estoy expresando, estoy indicando fracción en volumen, no estoy indicando fracción masa, por si acaso, fracción en volumen. ¿Está bien? Ya, entonces tengo aquí la ecuación de balance, ¿no es cierto? Es menor, realizo operaciones, factorizo y tengo esta ecuación. ¿Está bien? Tengo esta ecuación. Entonces aquí la clave es hallar, ¿no es cierto?, X asterisco de la curva de equilibrio. Eso lo explicamos ya, ¿no? Bien, aquí lo explicamos. ¿No es cierto? Mediante la curva de equilibrio, XNP asterisco. Bien, reemplazo en esta ecuación, ¿no es cierto? Ya tengo todo. Tengo la concentración a la entrada, dijimos que 0, efectivamente 0. Aquí se anota 0 a la entrada, o sea, en este punto no tiene amoníaco el agua, ¿no? Bien, entonces reemplazo y obtengo el cociente. Flujo molar del agua sobre el flujo molar del gas. Pero esto es el mínimo. Esta relación es el mínimo. ¿Está bien? Esta es la primera parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ingeniero. Ya, perfecto, vamos. Ustedes ya vieron balances máxicos. No estoy diciendo un balance de soluto que vimos nosotros inclusive de acciones 1. Ya. La cantidad de mezcla gaseosa me dan en metros cúbicos, me dan en caudal. Aquí, ¿no? Caudal me da. ¿Está bien? Ahí está. 150 metros cúbicos. Y nosotros trabajamos en los balances con flujo molar. Entonces, este caudal de 150 debo transformar a kilomoles, los metros cúbicos a kilomoles, ¿no? 150 metros cúbicos. No trabajo en las ecuaciones, no se trabaja con metros cúbicos, se trabaja en kilomoles. ¿Está bien? Entonces voy a hacer uso de esta ecuación, la ecuación general de los gases ideales, que lo conocen ustedes, ¿cierto? En lugar del volumen voy a anotar el caudal. En lugar del número de moles voy a hallar el flujo molar. ¿Está bien? Y en realidad estoy transformando el volumen en moles. Bien, de esta ecuación de espejo, el flujo molar. ¿Qué tengo? Tengo la presión. ¿Cuánto es la presión de operación? Una atmósfera, me dice, ¿no? ¿Cuánto es el caudal? 150 metros cúbicos por hora. R es una constante. ¿Cuánto es la temperatura? Me dice que el proceso de absorción se realiza isotérmicamente a 30 grados centígrados. Pero aquí no voy a anotar 30, sino esto es temperatura absoluta. 30 más 273 grados Kelvin. Alguien me dice, aquí anota alguien 30, está pues mal, está mal. Alguna vez pasó esto, ¿no? En los exámenes, 30, entonces quiere decir que no lo ha captado bien química general. Esto es grados Kelvin, grados absolutos, en otras palabras. ¿Sí? Tengo todo, reemplazo entonces. Entonces, reemplazando, ustedes conocen muy bien la constante. Aquí, por fines didácticos, sumo 30 grados centígrados más 270 grados Kelvin, para que no se olviden. ¿Ya? Bien, entonces tengo ya, miren, aquí tengo, ¿qué tengo aquí?
Atmósferas con atmósferas se anula. Metros cúbicos con metros cúbicos se anula. Grado Kelvin con grado Kelvin. ¿Qué queda? Kilomol sobre hora. Entonces, las ecuaciones deben ser dimensionalmente consistentes. Entonces, en el examen es necesario anotar las unidades. Un estudiante no anotó las unidades y otro estudiante anotó. El que anotó unidades tiene 100 porque está todo bien, tiene unidades, todo bien. Pero el estudiante solo anotó números, puros números, no hay en ninguno, no hay unidad. No sé si es grado Kelvin, grado centígrado, aunque yo lo sé, pero tiene que anotar, pues, ¿no? Entonces eso tiene menos puntaje. Y a veces dice, pero ingeniero, si tengo el mismo resultado. Ah, pero ¿dónde están las unidades? La consistencia dimensional. Entonces, eso hace la diferencia. Algunas veces el estudiante dice, bueno, si yo hallé el mismo resultado, ¿y qué pasó? Es que no había una consistencia dimensional en su examen. ¿Está bien? Ya, en recomendación solamente eso, ¿no? Bien, entonces ya tengo el flujo molar del gas. Ahora ya está, kilomoles, metros cúbicos de mezcla aire más amoníaco por hora. Las ecuaciones trabajan en flujo molar o velocidad molar. Bien, entonces ya tengo eso. Hace un momento encontramos esto, ¿no es cierto? Aquí encontramos. Bien, ahora como ya tengo el flujo molar, este flujo molar, dijimos que es constante, este flujo molar voy a pasar a multiplicar y voy a tener el flujo de agua. O también puedo multiplicar este valor porque me dice, para el inciso B, me dice el número de etapas teóricas necesarias si la cantidad de agua empleada es 60% superior a la mínima. Si la cantidad de agua empleada es 60% superior a la mínima. Entonces, nosotros hallamos esto, la mínima, no es relación. Puedo pasar a multiplicar esto por el flujo molar de la fase gaseosa que encontramos, ¿no es cierto? Transformamos el caudal, ¿no es cierto? Y tengo esto. Multiplico, miren, aquí también es importante el análisis dimensional. Kilomol de mezcla, amoníaco, aire seco, amoníaco. Y esto, lógicamente, me va a dar kilomol de amoníaco en el agua, ¿no? En la fase líquida. Esta sería la cantidad mínima. Kilomoles de amoníaco de mezcla líquida, amoníaco, agua por hora. Y si quieren hallar, esto es, ¿no es cierto? Si quieren hallar la cantidad de agua, como es una solución diluida, ¿no es cierto? Es una solución diluida. Entonces, esto voy a aproximar, no va a cambiar mucho, por eso es importante el concepto de solución diluida. Aquellas soluciones diluidas son aquellas soluciones que tienen menor al 10% en volumen de soluto. Entonces, como esto es 3%, entonces puedo aproximar esta cantidad en kilomoles a kilomoles de agua, porque es una solución diluida, no va a cambiar mucho. Esto se realiza solo para soluciones diluidas. Para soluciones concentradas mayor al 10%, esto no sirve. ¿Está bien? Entonces, si esto es una solución diluida, la solución líquida es aproximadamente igual al agua, a la cantidad de agua. Entonces, paso, ¿no es cierto? Aquí, paso, esto es agua por 18, que es el peso molecular del agua. Tengo 19.8. 19.8 kilogramos de agua por hora. ¿Está bien? Pero también puedo ser mucho más exacto. Esta cantidad de, ¿no es cierto?, de mezcla, si quieren más exacto, también se puede pasar a agua. ¿Cómo? La cantidad de agua sería
a esto dividido entre 1, ¿no es cierto?, más la fracción molar del amoníaco en el agua de salida. ¿Está bien? Pero no va a cambiar mucho. Vamos a por soluciones diluidas, vamos a tomar, ¿no es cierto?, menor al 10%, vamos a tomar lo mismo. Entonces multiplico por el peso molecular del agua y tengo la cantidad mínima de agua. Estoy pasando de kilomoles a kilogramos, ¿no es cierto? Tengo 19.8 kilogramos de agua por hora. Esta es la cantidad mínima de agua que se requiere en la torre de absorción. ¿Está bien? 19. Inciso A, resuelto. La cantidad mínima. Como esto es un problema que ustedes lo tienen en el O con Itojo propuesto, en la parte final del libro están las respuestas. Entonces pueden verificar ustedes las respuestas. ¿Está bien? Bien, vamos entonces al inciso B. Bien, antes de pasar al inciso B, vamos a hacer una pausa aquí. En 5 minutos retornamos nuevamente. Recording in progress. Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente de retorno. Bien, vimos el inciso A de este problema, la cantidad mínima de agua a emplear, ¿no es cierto? Utilizamos un método simplificado cuando la concentración es menor al 10% en volumen. Bien, el inciso B me dice, calcula el número de etapas teóricas necesarias si la cantidad de agua empleada es 60% superior a la mínima. Bien, entonces nosotros hallamos la cantidad mínima de agua, ¿es esto? Me dice, calcúlese el número de etapas teóricas o platos teóricos si el flujo molar del agua es 60% superior al mínimo. Entonces, puedo multiplicar este valor, sí, este valor, por 1.6 para hallar el flujo molar de la fase líquida, porque me dice 60% superior, 1.6. Por 1.6 tengo el flujo molar para el inciso B. ¿Está bien? O puedo hacer también lo siguiente. El número de etapas o platos teóricos, si la cantidad de agua, el número de etapas o platos teóricos. Lo mismo es decir platos también. O platos
teóricos. Muy bien. El número de etapas o platos necesarios si la cantidad de agua empleada es 60% superior a la mínima. Nosotros podemos hacer, tenemos el mínimo, ¿cierto? Multiplico por 1.6 y tengo que el líquido es mayor en 60%. Entonces voy a hacer eso, ya que la cantidad de gas no cambia, lo que cambia es el líquido. Ahora voy a emplear esto para hallar esta relación. ¿Está bien? Por 1.6. Tenía la mínima, sí, lo tengo la mínima, que es 0.18, 19, 17, lo hallé en el inciso A. Voy a multiplicar eso por 1.6. ¿Está bien? Multiplico por 1.6, tengo la relación de operación ya. 0.29. Pero este cociente es la curva, más bien la línea de operación, ¿no es cierto? La línea de operación. Entonces, voy a trabajar con la ecuación de la línea de operación. Si nosotros hacemos el balance de soluto, tengo soluto que ingresa en la fase gaseosa, soluto que ingresa en la fase líquida. Son entradas el primer miembro. El segundo miembro son salidas. Soluto que sale en la fase gaseosa y soluto que sale en la fase líquida. ¿No es cierto? Dijimos que los flujos molares los consideramos constantes por ser soluciones diluidas. ¿Está bien? De esta primera ecuación factorizo, ya dijimos que la concentración en soluto del agua que ingresa es 0, esto se anula, 0. ¿No es cierto? Y puedo hallar la concentración ya ahora de operación que sale la fase líquida. ¿Con cuánto de amoníaco sale la fase líquida en el fondo de la torre de absorción? Entonces aquí despejo, XNP es la concentración en fracción molar del soluto en la fase líquida que sale en la base de la torre de absorción. ¿Está bien? Entonces voy a realizar eso, voy a despejar. Bien, de esta relación de espejo, XNP, ¿a qué va a ser? A todo esto, ¿no es cierto? Sobre L. L paso a dividir. Pero además esto que está en el numerador voy a pasar a dividir al denominador. ¿Por qué? Porque tengo esta relación. L sobre G lo tengo aquí, ¿cierto? Esto lo tengo. L sobre G, 0,29, 10, 6, 72. Entonces, para no volver a dividir, digo, esto lo tengo. La concentración a la entrada en la fase gaseosa en fracción molar es 3%, 0.03. A la salida es 0.05%. Estoy reemplazando. Y tengo esta relación. Flujo molar del agua sobre el flujo molar del gas, ¿cierto? Real, de operación. Lo obtuve multiplicando el mínimo por 1,6, ¿cierto? Entonces reemplazo 0,21, 10, ¿cierto? Reemplazo. Y aquí nuevamente las dimensiones son importantes. Kilomol de amoníaco, kilomol amoníaco más aire seco, ¿cierto? Kilomol amoníaco más aire seco. Se anula. Y tengo kilomol de amoníaco sobre kilomol de amoníaco más agua. Entonces, a la salida, la concentración o la fracción molar del amoníaco en la fase líquida es 0.10135. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la concentración de operación, XNP, es ese valor. Y como me piden hallar el número de platos, debo trabajar con ese valor. ¿Está bien? Entonces tengo la concentración a la salida, en la base. Bien, para hallar el número de platos o etapas teóricas tengo 3 métodos.
lo vimos en la clase anterior. El primer método, mediante un método analítico, ¿no es cierto?, que vimos la ecuación de Kremser, Brown y Sander, ¿no es cierto? Un primer método sería eso mediante la denominada ecuación de Kremser, Brown y Sander, un método. El segundo método sería mediante un gráfico. Eso también lo vimos. Eso está en la figura 6-20, página 41 del libro Problemas de Ingeniería Química, Operaciones Básicas, volumen 2 de Ocon y Tojo. Ahí tienen en la página 41 un gráfico. Y el tercer método sería mediante el método de McKeown-Thiel. ¿Está bien? Este último lo voy a dejar por tarea para ustedes. Voy a resolver por dos métodos el ejercicio. ¿Está bien? Ya, perfecto. Vamos entonces. Voy a resolver por la ecuación de Kremser, Brown y Sander. Para aplicar la ecuación de Kremser, Brown y Sander, debo hallar inicialmente el factor de absorción. El factor de absorción A es igual al flujo molar, ¿es cierto?, al flujo molar de la fase líquida, que lo encontramos aquí. Aquí está. Flujo molar de la fase líquida. Flujo molar de la fase líquida. Pero aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente. A ver, vamos. L sobre G estoy reemplazando. L sobre G, líquido sobre gas. Eso es lo que estoy diciendo directamente, no voy a complicar. L sobre G. ¿Cuánto es L sobre G? Aquí lo tengo. 0,29, 10, 6, 72. Directamente, L sobre G. L sobre G. Entonces, LG es 0,29, 10, 6, 72. L sobre G. Sobre H. H es la constante de la ley de Henry, ¿no es cierto? Pero en nuestro caso, esta constante sería la constante que da la ecuación de equilibrio. En nuestro caso, esto sería H. H sería 0.185. Esta sería la constante de Henry, que dará la curva de equilibrio. Entonces, H es 0.185. Entonces, divido entre 0.185, ¿no? Aquí está, dividiendo 0.80, y tengo el factor de absorción. ¿Está bien? El factor de absorción. Bien, tengo el factor de absorción. Bien, tengo el factor de absorción. Por fines didácticos voy a hallar este término. Es la fracción molar a la entrada menos la constante de Henry por la concentración a la entrada del agua. Es cierto, aquí tengo del agua. Pero al hacer la concentración a la entrada en la parte superior no tiene soluto, este es cero. Cero multiplicado por cualquier número siempre es cero. Entonces, por eso aquí aparece cero. Y aquí lo propio, la concentración en soluto del agua, de amoníaco del agua a la entrada es cero, por multiplicado por la constante de Henry, cero. Entonces tengo concentración a la entrada, que es 3% en volumen, dividido entre 100, que es 0.03, concentración a la salida, en la fase gaseosa, fracciones molares ambos, ¿no? Divido y tengo 60. Esta relación es igual a 60. ¿Está bien? En la ecuación de Kremser, Brown y Sander, tengo esta ecuación. ¿Para qué hallé todo esto? Esto hallé para reemplazar aquí. Este sería este primer término entre paréntesis, sería 60, que es todo esto. 60. A es este valor, 1.5733 menos 1 sobre 1.57 más 1 sobre 1. Es el factor de absorción.
sobre el logaritmo del factor de absorción. Y esto me da el número de platos teóricos o etapas teóricas. Reemplazo. ¿Está bien? Voy a reemplazar. Entonces este primer término entre paréntesis, 60, este es el factor de absorción menos 1 sobre el factor de absorción, logaritmo del factor de absorción. Entonces reemplazo en la ecuación de Kremser, Brown y Sander, tengo el número de platos teóricos. ¿Cuántos platos teóricos? 6.9. En realidad sería 7 platos o etapas teóricas necesarias. ¿Está bien? Esto es mediante la ecuación de Kremser, Brown y Sander. Pero en la página también, vamos a ver un segundo método más, pero en la página 41, problemas de ingeniería química, operaciones básicas, volumen 2, tengo un método gráfico. Para el método gráfico existe un término parecido a esto, pero es la inversa de esto que está en ordenadas para el método. Es la inversa de esto. Y1 menos h por x sub 0 está en el numerador, en cambio ynp más 1 menos h por x sub 0 en el denominador. Sería la inversa de 60, ¿no? Pero veamos. Ya, 7 platos teóricos se requieren. Vamos a ver un segundo método más. Método gráfico. Esta es, ¿no es cierto? Esta es el gráfico. En ordenadas está la inversa de este valor. De este, es la inversa. Si ustedes ven, y1 menos hx sub 0 está en el numerador. Y1 menos hx sub 0 numerador. Entonces podría invertir este valor, 1 sobre 60. Bien, luego tengo cada una de estas líneas. Cada una de estas isolíneas es para un factor de absorción. A, 0,3, 0,5, 0,7, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un factor de absorción de 1.57. Prácticamente 1.6, por decir esta. 1.57, pero va a estar un poquito más aquí, porque es 1. Esto es 1.5 y este es 1.6. Va a estar un poquito aquí, va a estar, sobre esta línea va a estar, sobre esta vertical va a estar, ¿ya? Porque esto es para 1.6. Nosotros tenemos 1.57, va a estar aquí. Siento un poquito más hacia la derecha de esta línea que es 1.6. Luego viene 1.5. Nosotros tenemos 1.57, ¿no es cierto? Ya, entonces tengo ese valor. Con el factor de absorción 1.57 selecciono una de esas líneas y luego, a partir de ese punto, trazo una línea vertical. Y en abscisas tengo el número de etapas, que es prácticamente 7 etapas teóricas o platos teóricos. ¿Está bien? Entonces, de esa forma se halla. Entonces, aquí tengo el factor de absorción. Luego estoy hallando, por fines didácticos, nuevamente. Estoy invirtiendo, ¿no? A la salida tengo esta fracción molar de soluto en el gas. A la entrada tengo esta fracción molar. Y por ser el agua que ingresa X sub 0,0 no tiene amoníaco, este términos que están restando se hace 0. Entonces tengo 1.67 por 10 a la menos 2. 1.67 por 10 a la menos 2. Selecciono con el factor de absorción 1.57, ya dijimos eso, ¿no es cierto? Una de estas líneas y luego con una línea horizontal voy hasta ese factor de absorción, trazo una línea vertical y tengo el número de etapas teóricas o platos teóricos, que en nuestro caso gráficamente es 7 platos o etapas teóricas. ¿Está bien? Bien, ustedes resuelven este mismo ejercicio mediante el método de Markov-Thiel, ¿ya?
este ejercicio no es, esta tarea no es para presentarlo, solamente ustedes practican, ¿ya? Practican y resuelven por este método que es un método gráfico de escalones, de gradas, ¿no? De triángulos, si ustedes quieren, ¿ya? Bien, si tienen alguna pregunta. Activan su micrófono y preguntan. Bien, entonces si no preguntan ustedes, pregunto yo. A ver, algún estudiante del curso, dijimos nosotros que la eficacia de la absorción es relativamente baja, dijimos eso, ¿no? Está comprendido entre el 20 y el 50%. La eficacia de absorción. A ver, si yo tengo una eficacia de absorción del 35%, ¿cuántos platos reales requiero? Si yo tengo una eficacia de la absorción del 35%, calcúlese el número de platos reales. La eficacia es igual al número de platos teóricos sobre el número de platos reales, por si acaso. Eso también lo definimos en cátedra. Ahora mi pregunta es, si yo tengo un rendimiento del 35%, una eficacia del 35%, ¿cuántos platos reales son necesarios? Son 20. ¿Cuánto? 20 platos. A ver, vamos a ver esto. A ver. Nuevamente, ¿me repetís, por favor? 20 platos, acabo de decir. Ya, perfecto. Muy bien, Navarro, muy bien. Excelente, Navarro. Excelente. Es 20. Debo dividir, ¿no es cierto?, el número de platos, para hallar el número de platos reales, debo dividir el número de platos teóricos sobre el rendimiento. El número de platos teóricos es 7, sí. ¿El rendimiento cuánto? 35%. Pero no voy a anotar 35, 0,35. Divido 7 entre 0,35 y tengo el número de platos reales. ¿Cuántos platos? En realidad requiero 20 platos reales. La eficacia es relativamente baja en absorbedores. Está comprendido entre el 20 y el 50%. Pero pasar de platos teóricos a platos reales no es complicado si me dan como dato la eficacia de la absorción. ¿Está bien? Como en este caso su compañero Navarro, ¿qué hizo? Dividió 7 entre el rendimiento. ¿Cuánto es el rendimiento? 0,35. Yo dije, puse un ejemplo solamente. ¿Ya? Dije, si el rendimiento es 35%, dividió 7 sobre 0,35 y le da 20. ¿Pero qué es 20? 20 platos reales necesarios en la torta. ¿Está bien? Bien, con esto dije, este mismo ejercicio ustedes lo resuelven solamente en su cuaderno. No es para presentarlo ni al auxiliar ni al docente. Solamente es para que ustedes practiquen. ¿Está bien? Solamente es para su cuaderno, en su cuaderno, ¿no? Bien, aquí está un texto también que profundiza un poco más sobre esta operación de transferencia de masa de Robert Treiber. Bien, antes de concluir, recomendarles cuídense, por favor, y tengan muy buenos días. Hasta pronto. Igualmente, ingeniero. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.